Hola, gracias a todos por estar nuevamente aquí con nosotros en Comunidad Magdalena de las Salinas. El día de hoy, en conmemoración del 110 aniversario de la Revolución Mexicana, vamos a ver un poco de ella, pero desde los ojos de los olvidados de la historia. Para introducirnos un poco en el tema, vamos a ver un pequeño resumen con fechas claves que ocurrieron en el tiempo de la Revolución. En 1910, Francisco I. Madero proclama el Plan de San Luis y convoca al pueblo a reiniciar la revolución. En 1911, Emiliano Zapata promulga el Plan de Ayala a favor de la restitución de la tierra de los indígenas. En 1913, Huerta traiciona a Madero, siendo este arrestado y asesinado. En 1914, Villa, Carranza y Zapata inician el levantamiento en el norte y el sur del país. En 1915, Carranza es nombrado presidente de la República Mexicana. Y en 1917 se proclama la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, hecho con el que finaliza el movimiento. El 20 de noviembre de 1910 inició la Revolución Mexicana, un movimiento armado que tenía como principal objetivo derrocar al gobierno de Porfirio Díaz, quien llevaba más de 30 años en el poder. Algunos historiadores han coincidido en que este movimiento armado también lo fue político y social, al tiempo que sirvió para construir los cimientos del desarrollo que logró México durante el siglo pasado. Entre otras cosas, la Revolución Mexicana dio pie a la creación de una constitución que garantizó la libertad democrática y la justicia social. Los campesinos pudieron tener tierras, los obreros mejores condiciones de trabajo y todos los niños, niñas y jóvenes el acceso a una educación laica y gratuita. Pero el cambio no fue sencillo ni gratuito. A cambio, miles de niños, niñas, jóvenes, mujeres y hombres arriesgaron su vida para acabar con la dictadura porfiriana. Personas que se volvieron ilustres en mayor o menor medida, y aquellos que su nombre no figuran en ningún libro, pero lucharon para construir una mejor nación. El día de hoy vamos a ver un poco sobre aquellos niños, niñas y mujeres que fueron parte de este movimiento histórico. Los niños y niñas de la Revolución. Los niños y niñas fueron partícipes directos de esta guerra, solo que la historia no les ha puesto suficiente atención. La razón es que cuando la Revolución Mexicana estalló en 1910, el número de niñas y niños en México eran de aproximadamente 6 millones, lo cual representaba más o menos el 40% de la población mexicana de aquel entonces. Los infantes estaban por todos lados. En el campo cumplían un rol de trabajo, sobre todo ayudando a sus padres explotados por los dueños de las tierras, mientras que en las ciudades vivían vidas más desahogadas. La Revolución Mexicana sumó a grandes campesinos. Para miles de campesinos que se unieron a la guerra fue natural llevar a la familia consigo y reproducir en los campamentos revolucionarios la organización familiar cotidiana, donde cada miembro del grupo cumple con una responsabilidad y un papel determinado. En el ambiente rural, la familia era entendida como una unidad doméstica de trabajo, es decir, que cada miembro tenía un papel que cumplir. Los pequeños debían consumarse el trabajo agrícola y las niñas participaban en labores domésticas. El rol de los infantes. La edad era el parámetro para determinar los diferentes roles. De 0 a 3 años, los niños y niñas no eran activos, solo acompañaban a la familia y eran cuidados por las madres que los cargaban en los rebozos. De 5 a 6 años
Se les encomendaba tareas sencillas como cuidar a los animales, acarrear el agua de los pozos, a los campamentos o a las tiendas, así como llevarle tortillas y comida a los revolucionarios. De 7 a 9 años, los niños se alistaban a las bandas de guerras y seguían con el cuidado de los animales. En cambio, las niñas se enfocaban a ayudar en la preparación de los alimentos y cuestiones domésticas. Desde los 10 años, los revolucionarios comenzaron a asignar labores de guerra y entrenamiento militar. Los niños ya podían portar rifles y algunos eran enviados directamente al combate, hecho que era considerado un honor para los menores. Una de las funciones más comunes asignadas a los niños era el espionaje, de acuerdo a testimonios de la época y documentos históricos. Los revolucionarios enviaban contingentes de niños a los poblados que seguían en el camino para que avisaran cuál era la situación. De avanzada iban los niños para ver si las tropas estaban por los alrededores y regresaban a dar aviso. El destino de la mayoría de los niños que participaban directamente en combate era morir en la línea de fuego, pero sobre todo fallecían por infecciones. La muerte en los niños era más común por enfermedad que por decesos en combates. Vivían en condiciones muy insalubres. Durante meses vivían hacinados en trenes y en campamentos y las enfermedades eran algo muy común. Sobre la pérdida de vidas de infantes durante la Revolución Mexicana no hay cifras, ni tampoco de aquellos que terminaron desamparados en las calles o bajo la tutela de hospicios, luego de haber perdido a sus padres. Las mujeres de la Revolución. Con grandes faldas, inmensos sombreros de paja y carrilleras con balas cruzadas en el pecho, decenas de mujeres dejaron sus hogares y se armaron para unirse a la Revolución Mexicana. A la causa, como también se le conoció este movimiento armado, se sumaron esposas, madres, hermanas, amantes para defender a sus hombres, pero también para luchar por su país y reclamar sus derechos como ciudadanas del mismo, ya que era un momento en que las mujeres, por razones culturales, económicas y familiares, no tenían la oportunidad de estudiar y donde la política era un tema cerrado para ellas. Ellas fueron espías, contrabandistas de armas y mensajeras de información. Eran generalas con hombres a su cargo para sumarse a las tropas de Villa o Zapata. También eran maestras, periodistas que describían batallas y que exigían el derecho de la mujer. Sin embargo, como dice Elena Poniatowska, las mujeres son las grandes olvidadas de la historia. Coronelas, soldaderas y hasta periodistas, como vimos anteriormente, ellas emprendieron acciones muy importantes en la Revolución Mexicana, evento que fue un parteaguas en la historia de nuestro país. Por eso, recordando este 20 de noviembre, destacamos la labor de estas heroínas revolucionarias que no solo fungieron como madres y esposas, sino que vieron en las armas una opción para defender su patria y sus derechos. Así que veremos algunas reseñas de estas mujeres. Las soldaderas y adelitas fueron mujeres que decidieron desacatar las normas sociales que las tenían atadas a las labores domésticas y así salir a luchar por sus derechos y un cambio en el gobierno del país. Mientras las adelitas asistieron a los batallones masculinos como cocineras, enfermeras y amantes, las soldaderas tuvieron un papel admirable, pues tenían ambiciones militares. Sin embargo, fueron invisibilizadas por el modelo tradicional de su época. Fueron sigilosas espías y traficantes de armas. También se convirtieron en coronelas que tenían gente a su cargo. Ahora bien, las enfermeras. Las enfermeras de la Cruz Blanca Constitucionalista
estuvieron en los puestos de avanzada y establecieron hospitales de sangre. Dentro de la lucha, una de las misiones tradicionales de la mujer apareció en todos los lugares, la de ser enfermera. Las había de todo tipo, principiando con las que tenían solamente buena voluntad y conocimiento de hierbas y hacían curaciones primitivas, y continuando con las estudiantes egresadas de enfermería que ocupaban la medicina para curar. Iniciando con estas reseñas, continuamos con las hermanas Guadalupe, Rosa y María Narváez. Estas fueron precursoras del movimiento, coordinaron las operaciones en el estado de Puebla, imprimieron y repartieron proclamas y distribuyeron armas para luchar contra el régimen de Díaz. Continuamos con Juana Gutiérrez de Mendoza y la China. Ellas comandaron un batallón formado por las viudas, hijas y hermanas de los combatientes muertos. La China es el personaje más enigmático, pues se desconoce su nombre real y origen. Solamente se dice que formó un batallón, como vimos con las viudas, las hijas y las hermanas de los combatientes que cayeron, y su labor ha sido contada de generación en generación. Ahora bien, Juana Belén Gutiérrez de Mendoza fue una periodista y soldadera de los tiempos de la Revolución. Ella combatió al lado de Emiliano Zapata. Como periodista, desde 1897 se convirtió en colaboradora del diario del Hogar y El Hijo del Aguizote, periódicos opositores de Porfirio Díaz. También funda el periódico El Vesper en Guanajuato y es considerada la primera mujer en dirigir un periódico con tinte político. Continuando nos encontramos con Carmen Cerdán. Ella, siendo esposa de Francisco I. Madero, tuvo una importante participación como activista, quien incluso después de que su marido fuese asesinado, nunca abandonó la causa, sino que se involucró todavía más. Reunió valor y organizó una junta revolucionaria para combatir a Victoriano Huerta. Luchó junto a Carranza y suministró artillería a los soldados. De la casa de Carmen Cerdán salían enormes paquetes de pescado, cajas de zapatos, canasta de verdura que ocultaban granadas de fabricación casera y pólvora. Carmen Parra de Alanís, o mejor conocida como la Coronel Alanís, en principio se encargaba de llevar los comunicados de Madero relacionados con información y pertrechos de guerra a la Junta de Bustillos y a Casas Grandes, Chihuahua. Siendo soldadera, se levantó en armas en esta ciudad y participó en la toma de Ciudad Juárez con 300 hombres a su mando. Al término de la Revolución Mexicana, participó en agrupaciones feministas obreras. Clara de la Rocha. Ella formó parte del grupo de ataque encabezado por su padre Herculano de la Rocha, que tomó a nombre de los revolucionarios de la Casa de Moneda de Sinaloa y participó en la batalla por la iglesia del Santuario, donde los revolucionarios combinaron fuerza y lograron la rendición de los federales. En 1911, durante la toma de Culiacán, Sinaloa, fungió como comandante de una guerrilla. Doña Ramona, viuda de Flores, o conocida como la Güera Carrasco. Pertenecía a la clase alta y su liderazgo fue promovido por sus amigos en el ejército, con quienes mantenía una estrecha relación de iguales. Poseía un carácter fuerte y solía hacer uso del humor negro. Era una mujer educada que también sabía convivir con los hombres a su mando, por lo cual solía expresarse con groserías, pero sin tornarse vulgar. Encarnación Mares, o conocida como Chonita. Nacida en 1890, Encarnación formó parte del 10º Regimiento de Caballería, al lado del hermano de Venustiano Carranza.
Adoptó una apariencia y voz varonil con la intención de poder luchar en el campo de batalla sin que se le reprimiera. Obtuvo el grado de subteniente, mismo que le fue retirado por el presidente Venustiano Carranza, a quien irónicamente había apoyado. Rosa Bobadilla, o conocida como la Coronela, junto con su esposo, quien tenía el grado de coronel, estuvo en el frente de batalla, defendiendo la causa zapatista. Al caer en batalla su marido, Emiliano Zapata le concedió el puesto de su marido, pues ya empezaba a destacar por su liderazgo. Combatió a los federales a la cabeza de 200 campesinos sin que su condición de mujer fuera causa de censura. Además de ser una eminente guerrera, también destacó por su labor filantrópica, pues Zapata le otorgó predios en el centro de Cuernavaca para atender a las viudas y huérfanos de la Revolución. Fue aguerrida en la lucha por disolver las desigualdades económicas generadas en el Porfiriato. Al final de los movimientos armados, continuó su liderazgo en las organizaciones agrarias. Valentina Ramírez, la Leona de Norotal, o también conocida como la Mulán mexicana. Nacida en Norotal, Durango, siguió la intención de su padre para defender la causa maderista. Vestía como hombre y tenía el alias de Juan Ramírez. Al ser descubierta fue dada de baja por los mandos del ejército y no pudo regresar con su familia porque ellos no la aceptaron después de lo ocurrido. Posteriormente se dedicó a trabajos convencionales hasta que fue atropellada por un auto y quedó en silla de ruedas. Falleció en 1979 en su casa cuando ésta se incendió. Emilia Enríquez de Rivera, o conocida como Tulia, fundó el 14 de septiembre de 1913 El Hogar, revista para familias de carácter cultural y sociológico, siendo el único medio de comunicación que durante la Revolución nunca suspendió su publicación. En esta revista ella expresaba sus ideas revolucionarias. Dolores Jiménez y Muro. Desde la Sierra de Guerrero fue coronela, redactora del Plan Político y Social, un documento escrito por revolucionarios de 5 entidades de la República, en que se desconocía el régimen porfirista. Hermilia Galindo. Fue secretaria particular del presidente Venustiano Carranza, haciendo propaganda a favor de él. Fundó la revista Mujer Moderna. Fue una activa promotora de la educación sexual para las mujeres. Exigió el derecho al voto femenino en 1916 y fue la responsable de definir las líneas centrales de la política exterior mexicana plasmadas en la Constitución de 1917. María Hernández Arco. Fue una impresora mexicana destacada. En 1913, cuando todas las imprentas de la capital se negaron a imprimir el discurso del senador chiapaneco Belisario Domínguez, quien condenaba el régimen de Victoriano Huerta, ella lo hizo a escondidas. Fue perseguida, obligándola a exiliarse en Veracruz por un tiempo. María de la Luz Espinosa Barrera. En 1910 le fue otorgado el grado de teniente coronel por el general Emiliano Zapata, al demostrar gran valentía, coraje y habilidad como jinete. Carmen Vélez, conocida como la Generala, comandó cerca de 300 hombres que lucharon en los estados de Hidalgo y Tlaxcala. Ángela Jiménez, experta en el manejo de explosivos, obtuvo el grado de teniente en el ejército villista.
Guadalupe Rojo, viuda de Alvarado. Estuvo a cargo del periódico Juan Panadero, difundido en Guadalajara y la Ciudad de México. Estuvo presa en la cárcel de Belén por defender a los campesinos de Yautepec. Julia Sánchez, o conocida con su seudónimo Julia Mata, fue una periodista y escritora. Ella lanzó violentas críticas a la oligarquía en el periódico El Látigo Justiciero. María Quinteras de Meras, protectora por naturaleza, se preocupaba por sus compañeros en acción. No flaqueaba ante las situaciones difíciles que se le presentaban, y mucho menos se resistía a enfrentar la acción. Galopaba a caballo, atravesando el campo antes de la batalla, asegurando el lugar para esparcir a su ejército, gran estratega y con mucha inteligencia. Participó en 10 enfrentamientos y por sus méritos alcanzó el grado de coronel en el ejército villista. Margarita Neri fue una indígena maya originaria de Quintana Roo. Después de asesinar a su esposo, se unió a la lucha armada en las filas de Zapata. Conocida por su crueldad, llegó a liderar ejércitos de grandes hombres. Adela Valverde, originaria de Chihuahua, nació en 1900, en el seno de una familia acomodada. Contra la voluntad de sus padres, a los 13 años se unió a las filas revolucionarias como enfermera. Poco tiempo después conoció al sargento villista Antonio Gil de Río Armenta, de quien se enamoró. Este le compuso a Adela el corrido de la Adelita. Tiempo después, Gil cayó en una lucha armada. La última reseña que veremos es la de Malaquías Amelia de Jesús, o también conocido como Amelio Robles Ávila. Malaquías Amelia de Jesús nació mujer en 1889. Amelio Robles Ávila murió hombre en 1980. Ella y él son la misma persona, una que tomó las armas en la Revolución Mexicana. Se vistió de hombre al enrolarse en el ejército de Emiliano Zapata y alcanzó grado de coronela. Y aquella coronela llamada también la Güera Amelia se convirtió en coronel, condecorado y reconocido por el ejército como veterano revolucionario y legionario. Fue el coronel transgénero de la Revolución Mexicana, como hemos visto, y fue parte de un gran avance respecto a los derechos de los transexuales en México, pues es considerado la primera persona cuyo cambio de sexo fue reconocido en México y se consta en su documentación. Logros de las mujeres en la Revolución Mexicana. En 1939, el presidente Lázaro Cárdenas reconoció ampliamente la veteranía y la condecoración del mérito revolucionario, tanto a hombres como a mujeres. En el Archivo Histórico Militar existe una lista donde están los nombres de los actores femeninos del movimiento revolucionario. Para obtener las condecoraciones de veteranas de la Revolución, es decir, diplomas, medallas y una recompensa económica, las excombatientes debieron presentar los documentos que acreditaban su participación. Esta se comprobó a través de sus propios relatos, avalados por 2 constancias de participación, así como de fotografías, impresos, cartas, telegramas, recortes de periódicos, nombramientos y, en general, documentos oficiales firmados por Madero o Carranza, los cuales se resguardan actualmente en el Archivo Histórico Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional. Con esto finalizamos este pequeño video. Aquí se muestra la bibliografía
y espero les haya gustado toda esta información que les hemos presentado. Comunidad Magdalena de las Salinas agradece su atención. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook búsquennos como Comunidad Magdalena de las Salinas y síganos, denle like. O bien, escríbanos a nuestro correo electrónico que es pmagdalenadelasalinas@gmail.com para cualquier duda que tengan. Y nuevamente muchas gracias y que estén bien. Hasta la próxima.